From Pacifica, this is Democracy Now! Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org. Welcome to Democracy Now! Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. Turkish President Recep Tayyip Erdogan is meeting with Russian President Vladimir Putin in Sochi, Russia today. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se reúne hoy con el presidente ruso Vladimir Putin en Sochi, Rusia, mientras que el plazo del alto el fuego de 5 días entre el ejército turco y los grupos sirios kurdos expira hoy al mediodía, hora del este de Estados Unidos. Erdogan ha prometido reiniciar la ofensiva militar en el norte de Siria y ha amenazado con aplastarles las cabezas a las fuerzas sirias kurdas si no se retiran de la frontera entre Turquía y Siria. La invasión turca a las zonas del norte de Siria controladas por los kurdos comenzó después de que el presidente estadounidense Donald Trump hablara con Erdogan por teléfono y luego anunciara la retirada abrupta a los soldados estadounidenses de la región, allanando el camino para la ofensiva. Los convoys de soldados estadounidenses han estado saliendo del norte de Siria hacia el oeste de Irak, donde el Pentágono dice que serán reposicionados. Pero el gobierno iraquí dice que Estados Unidos no tiene permiso para estacionar a esos soldados en Irak. Mientras tanto, Trump dice que algunas tropas estadounidenses permanecerán en el norte de Siria para proteger unos yacimientos de petróleo. El periódico The New York Times también informa que a pesar de que el presidente Trump prometió poner fin a las guerras interminables, alrededor de 200.000 soldados estadounidenses están desplegados en el extranjero y que ahora hay más soldados en Oriente Medio que cuando Trump asumió la presidencia. In Washington, D.C., the top U.S. diplomat to Ukraine, William Taylor, is slated to testify. En Washington, D.C., el principal diplomático de Estados Unidos en Ucrania, William Taylor, testificará ante los legisladores del Congreso como parte de las audiencias en curso para la posible destitución del presidente Donald Trump. Los mensajes de texto publicados por las comisiones de la Cámara de Representantes muestran que Taylor cuestionó repetidamente la decisión de retener millones de dólares de financiación para Ucrania como parte de un posible quid pro quo con el objetivo de presionar a Ucrania para que investigue al rival de Trump, Joe Biden, y a su hijo, Hunter. El 1 de septiembre, Taylor envió en un mensaje de texto: "Estamos diciendo ahora que la asistencia de seguridad y las reuniones en la Casa Blanca están condicionadas a las investigaciones". Gordon Sondland, embajador de Estados Unidos ante la Unión Europea y un rico magnate hotelero del estado de Oregón, que recibió el título de embajador después de donar $1 millón para la ceremonia de toma de posesión de Trump, respondió en un mensaje de texto: "Llámame". El 9 de septiembre, Taylor también envió un mensaje de texto diciendo: "Creo que es una locura retener la asistencia de seguridad a cambio de ayuda en una campaña política". El lunes, Trump arremetió contra el senador republicano por el estado de Utah, Mitt Romney, por manifestar que podría estar abierto a apoyar la destitución de Trump. El presidente Donald Trump dijo: "They're vicious and they stick together. They don't have Mitt Romney in their midst." Los demócratas tienen dos cosas: son despiadados y se mantienen unidos. No tienen a Mitt Romney en sus filas, no tienen gente así, se mantienen unidos, nunca se los ve divididos, uno nunca ve que uno se separe. They stick together. You never see them break off. You never see somebody go out and the Republicans have to get tougher and fight. Los republicanos tienen que ser más firmes y luchar. Meanwhile, House Democrats blocked a House Republican resolution Monday to censure. Mientras tanto, los demócratas de la Cámara de Representantes bloquearon el lunes una resolución republicana de la Cámara de Representantes para censurar a Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, por cómo manejó la investigación para la destitución de Donald Trump. La resolución fue presentada la semana pasada por el congresista republicano del estado de Arizona, Andy Biggs. The New York Times reports the United States has been quietly withdrawing some troops from Afghanistan. El periódico The New York Times informa que Estados Unidos ha estado retirando silenciosamente a algunos soldados de Afganistán. El lunes, el principal comandante estadounidense en Afganistán dijo que cerca de 2.000 soldados estadounidenses han abandonado el país durante el último año. Todavía hay entre 12.000 y 13.000 soldados estadounidenses asignados en Afganistán. In Canada, Prime Minister Justin Trudeau's Liberal Party has held on to power.
En Canadá, el Partido Liberal del primer ministro, Justin Trudeau, se mantuvo en el poder tras las ajustadas elecciones nacionales del lunes. Los liberales no obtuvieron la mayoría y el Partido Conservador logró conseguir aumentar sus escaños en el Parlamento. La elección fue vista por la gran mayoría como un referéndum sobre los 4 años de Trudeau en el poder, incluyendo sus muy controvertidas aprobaciones de nuevos oleoductos, entre los que se cuenta la expansión del oleoducto Trans Mountain y escándalos ocasionales, como las fotos donde aparecía con la cara pintada de negro, una práctica conocida en Estados Unidos y Canadá como blackface, que ha sido utilizada por actores blancos para representar a personas negras y que es considerada ofensiva. In Israel, Prime Minister Benjamin Netanyahu has failed to form a coalition government following last month's election. En Israel, el primer ministro Benjamin Netanyahu no ha logrado formar un gobierno de coalición tras las elecciones del mes pasado. El rival de Netanyahu, el ex jefe del ejército, Benny Gantz, tendrá ahora la oportunidad de alcanzar el apoyo de una mayoría de legisladores. Los partidos de Netanyahu y Gantz obtuvieron un número casi idéntico de escaños en las elecciones de septiembre, sin que ninguno de ellos obtuviera una mayoría absoluta. In Chile, massive protests continued across the capital Santiago Monday, where the government... En Chile continuaron el lunes las protestas masivas en la capital, Santiago, donde el gobierno extendió el toque de queda por tercer día consecutivo. 11 personas han muerto en los disturbios en curso, provocados por un aumento de las tarifas del metro hace 2 semanas y que se han convertido en un levantamiento masivo contra la creciente desigualdad, el alto costo de la vida y la privatización de los servicios públicos. El lunes, las protestas se extendieron a Argentina, donde manifestantes se congregaron frente al consulado chileno en Buenos Aires. Estas son las palabras del manifestante argentino Juan Carlos Giordano. Ahí se habla de un milagro económico chileno, hasta que estalló todo. Aumentó el subte, hubo un repudio, el gobierno retrocedió, pero ahí los planes capitalistas son tremendos. La gente dice que no tiene acceso al agua, a la electricidad, todo está valorizado al valor del primer mundo y los salarios están en el tercer mundo. Northern Ireland has decriminalized abortion and legalized same-sex marriage. Irlanda del Norte ha despenalizado el aborto y legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dichas reformas se produjeron tras el colapso del gobierno regional de Irlanda del Norte acaecido en 2017, que dio a los legisladores del Reino Unido la oportunidad de ordenar los cambios en una enmienda hecha a un proyecto de ley aprobado en julio. El lunes, los legisladores de Irlanda del Norte se reunieron por primera vez en casi 3 años, pero no pudieron evitar que las reformas entraran en vigencia a medianoche. In Indonesia, President Joko Widodo has asked opposition leader, former military commander... En Indonesia, el presidente Joko Widodo ha solicitado al líder de la oposición y excomandante militar Prabowo Subianto que se una al gabinete ministerial. El general Prabowo perdió ante el presidente Widodo en las elecciones que tuvieron lugar en abril. De haber obtenido la presidencia, el general había planeado llevar a cabo arrestos masivos de sus opositores. El general ha sido implicado en asesinatos en masa perpetrados en Timor Oriental, Papúa y Aceh, así como en el secuestro y tortura de activistas en Yakarta. Asimismo, trabajó directamente con la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense y con las Fuerzas Especiales de Estados Unidos en Indonesia. Visite democracynow.org/es para ver nuestra cobertura completa de las elecciones indonesias y la historia del general Prabowo. In New York, ExxonMobil is going on trial today over accusations it deceived shareholders over the financial... En Nueva York, este martes se inició el juicio contra ExxonMobil por acusaciones que sostienen que la compañía engañó a sus accionistas sobre los riesgos financieros involucrados en el cambio climático. En 2015, un abrumador informe elaborado por Inside Climate News y el periódico Los Angeles Times reveló que Exxon tenía conocimiento desde la década de 1970 de que los combustibles fósiles contribuían al cambio climático, pero no tomó ninguna acción al respecto e incluso ocultó conocimientos científicos relacionados. In Ohio, 4 major drug companies have reached a last-minute deal to settle with 2 Ohio... En el estado de Ohio, en Estados Unidos, 4 grandes compañías farmacéuticas han llegado a un acuerdo de último momento para sellar la disputa mantenida con 2 condados de Ohio que demandaron a distribuidores y fabricantes de medicamentos por la epidemia de opioides. El acuerdo de $260 millones incluye a las compañías AmerisourceBergen,
Cardinal Health, McKesson y Teva Pharmaceuticals. Pocas horas después del anuncio del acuerdo efectuado el lunes, un grupo de fiscales generales estatales anunció que habían alcanzado un acuerdo tentativo de $48,000 millones con las mismas 4 compañías y Johnson & Johnson. Permanece incierto si los abogados de las más de 2.000 ciudades y condados que entablaron demandas por la epidemia de opioides aceptarán el acuerdo de alcance nacional. The clothing retail store Macy's says it'll stop selling fur products by early 2021. En Estados Unidos, la tienda minorista de ropa Macy's anunció que dejará de vender productos fabricados con pieles para principios de 2021, tras recibir presión durante años por parte de la organización Human Society. El anuncio de Macy's se produce luego de que otras grandes compañías, entre las que se encuentran Michael Kors y Gucci, hayan dejado también de vender productos fabricados con piel en los últimos años. And in New York City, former City Council Speaker Melissa Mark Viverito. En la ciudad de Nueva York, la expresidenta del Consejo Municipal, Melissa Mark Viverito, y otras 6 personas fueron arrestadas el lunes en una protesta en la cual se reclamaba que el Museo de Arte Moderno, conocido como MoMA, cortara sus vínculos con el miembro del Consejo de Administración, Steven Tannenbaum, cuyo fondo buitre posee al menos $2.500 millones de la deuda externa de Puerto Rico y se ha beneficiado de la crisis financiera de la isla. Golden Tree Asset Management es uno de los 3 principales tenedores de deuda de Puerto Rico. Mark Viverito, expresidenta del Consejo Municipal, sostuvo: no podemos permitir que estas instituciones culturales se utilicen como una forma de blanquear dinero. Puerto Rico está sufriendo, la gente está perdiendo sus pensiones, hay privatización de recursos, las escuelas están cerrando. Estas prácticas deben terminar. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.